de eso que estoy saliendo del metro, como tratándome de no perder como normalmente lo suelo hacer. Y pueden creer que me encuentro con una estación de sellitos, con 3 sellos. Están increíbles los 3 sellos, están súper bonitos. Vamos a ir a un museo súper interesante. Ya nos vemos. Hola, me llamo Andrés y decidí viajar por el mundo de la mano de ustedes descubriendo nuevos sitios y lugares. Así que acompáñenme, esto es Auma Descubriendo. Casi no lo encuentro el museo está en un 8.º piso, en la misma estación de metro. Y yo salía y... error de Google Maps, porque no te dice en ningún lado que es en un 8.º piso, si uno lo busca ahí es más fácil. Pero bueno, ya lo llegué, ya lo encontré. Entonces, ¡wow! ¡Wow! Ya les muestro. Miren esta maravilla. Está pensado para que uno viva como era Osaka en la época. Está increíble. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo en el que estén, a la hora en la que me estén viendo. Hoy continuamos con el video de la vez pasada y estamos en el increíble Museo de la Vida y la Vivienda en Osaka. Hay una tienda de libros, hay una tienda de muñecas, como por allá hay tienda de muñecas. Este de aquí es el baño donde se bañaban. Osaka es como un libro de historia viviente, con capítulos fascinantes que van desde su antiguo esplendor como Naniwayo hasta la metrópolis moderna que soy. Cada época creó modelos urbanos innovadores, pero esta increíble historia no se ha contado lo suficiente. Por eso nació el Museo de la Vivienda de Osaka, un espacio único que nos invita a un viaje en el tiempo para descubrir cómo han vivido los ocasenses a lo largo de los siglos. Qué bonito. No es solo un museo, es un centro de innovación que mezcla pasado y presente para responder una pregunta clave. ¿Qué hace que una ciudad sea un hogar? Vamos hoy a explorar la ingeniosa evolución de la vida urbana y descubrir cómo el pasado de Osaka inspira el futuro. Entonces vamos a conocer esto. Ven, descubrir estas cosas siempre son súper impresionantes y siempre son súper bonitas para el alma. Bueno, vamos a como a empaparnos, a impregnarnos de todo este tema. El inodoro. Las gallinas. Divino como los tengo. Sus baldes de madera. Acá puedes alquilar un kimono y puedes tener el kimono puesto mientras paseas por acá. Entonces, como les decía, esta es como un tipo de casa de la época. ¿Sí? Entonces, aquí abajo ponían la leña, aquí la ponían. ¿Sí ven? Y así calentaban aquí arriba estas pailas. Entonces podían poner ollas hacia adentro, ¿sí ves? Para cocinar así. O más grandes, para calentar agua. Estas supuestamente son como para tener siempre agua hirviendo. Ven, y era como un espacio completo. Ahí está su instrumento musical, su vestimenta, la puerta para salir al otro lado. Su futón. Y si ven, este es el tatami que yo les digo. Que es súper agradable el tatami. Increíble, ¿no? Y ahí tenía su caneca. Pues su caneca no, sus baldes. Y este debía ser un guardado para... Ya les voy a averiguar, pero si no estoy mal, creo que es para el arroz. Ya les digo. No me dicen para qué era. Después de haber hecho el trabajo, lo que hacían es que ponían las telas. Después del trabajo, para secarlas, las ponen de esta forma.
Así el agua seguía cayendo, 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 cayendo. Pero todos los trabajos que hacían en seda, con las pinturas y con todo esto, así era como lo podían hacer. Así era como las ponían. Ven, este ya es otro cuarto de otra persona. Y si ven el parque, pues el parque. El jardín del otro lado, la casa del otro lado es ahí pegadito. Debe haber como 1 metro de distancia entre el uno y el otro. No hay segundos pisos, pero esta es tapita para poder jalar ahí. Tu poder salir y colgar tus ropitas, tus chiritos. Así tú podías salir. La tabla de cortar con sus mega cuchillos que obviamente están hiper pegados para que nadie los saque. Y estos son de porcelana porque es que ellos lo que hacen es conservar el frío o el calor o lo que les tengas, pero principalmente era para conservar el frío, no por lo que ellos mantienen la temperatura. ¿Sí ves? Entonces tú alzabas la pitica esa, abrías el techo y podías subir a poner tus cositas. Y aquí ya es más interactivo. ¿Ves? Ahí se guardaban las comidas y las cosas. ¿Ves? Son como distintas cosas de distintas personas. Este era más como un trabajador con la leña. Si no estoy mal, este tampoco se puede abrir. No, no se puede abrir. Ah, sí se puede abrir. Wow, toda una proeza. Ya entiendo por qué trabajaba con la leña. Increíble. Ya casi podemos entrar. Entonces vamos a chismosear. Tenía sus cosas para sus cajoncitos. Para todo tipo de cosas. Esto pareciera como la casa de una señora. Y este que es como para guardar cosas. Está súper, ¿no? Está súper, 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 súper. Me encanta. A mí estos museos me parecen súper bonitos. Y se oye la música, tal cual también de la época. Ahora tengo medias de deditos. Y no tenía pensado venir acá. Y ven, juega perfectamente. No se puede, pero toda la idea de tu jalar acá para poder cerrar el techo. Estamos hablando que esto era en el año 1100. Solamente tenía una estufa, solamente con una estufa muy chiquita, que de hecho está súper bonita. Con esta estufa, él ya se mantiene. Y el resto era como con conservados, con mermeladas, eso puede ser para hacer soya. No sé, es que se puede servir para un mundo de vainas. Pero ellos pueden hacer soya con eso, entonces dejan o sake. No sé para qué será. Ya entraremos a visitar. Miren por acá. Otro baño, más elegante. Y miren las chanclas, sandalias o demás. De la época. Porque acuérdense que para entrar a los baños hay sandalias especiales. Cada uno para entrar a la casa tiene unas y para entrar al baño hay otras. Y aquí ya es un cuarto cocina absolutamente nada. Entonces ya hemos visto todos los tipos de cuartos que había. Si ven, a ti te entregaban más o menos como cuando uno compra una casa en obra gris, más o menos así era. Esta es su casa. Ármela, decórala, póngala. Y si ves, mira, aquí ya está el techito cerrado. Y aquí es para todo, aquí es para convivir, para comer, para cocinar, para todo estar en el mismo sitio. Obviamente
todos sus pueblitos, todos sus barrios debían tener su santuario. Entonces ahí está el santuario con su campanita, con todo. Uy, empezó a llover. Está buenísimo esto. Está lo máximo. Y miren, comienza a sonar la lluvia. Ya vamos de para allá. Bueno, vamos de primero. Y miren, hasta hay perritos. ¿No es muy tierno? Miren, está increíble porque además las luces juegan perfectamente con la música ambiental, con toda la vaina. Está increíble. Qué maravilla haber descubierto esto con ustedes. Entonces aquí tenemos el santuario y del santuario pasamos a... Miren, esas eran todas las cloacas, me imagino, de la época. A ver, miremos qué es esto. Sí, no, claro, es como una especie de inodoro uno y hay otro inodoro, dos tipos de inodoro. Guatemala, Guatepeor, porque el mapa que me dieron está en japonés. Entonces ni modo, se oscureció. Ya fue el atardecer y se oscureció. Quitémonos los zapatos y nos subimos. Oh, está ahí. Miren, escalera 1, escalera 2. Y ahí dice que por favor quitarse los zapatos para subir. ¡Wow! Miren. Una super comida, una comida elegantísima para 6 personas. Estos deben ser como los encargados de la aldea. Y claro, como es de noche. Entonces, no está increíble. El baño. Esta es la tina. Entonces, a punta de esto, llenaban ese balde gigante para poderse bañar. Entonces se metían ahí, ya se bañaban. Pero si ven que todo era de madera, todo era de madera. La cocina, esta sí era una super cocina industrial. Con su despensa. Estos muebles que también terminan funcionando como escaleras. En serio, mil y mil gracias. Gracias por suscribirse, gracias por ver mis videos, pero sobre todo, gracias por viajar conmigo a conocer el mundo y hacer un sueño una realidad. ¿Ves? Y el resto de la cocina con 1, 2, 3, con 4 estufas. Las lámparas están bellísimas. Para lavar. Es como para limpiar pescados, para limpiar comida, para limpiar todo. Y acá, esto es un pozo. Entonces tú cogías esto y lo metías y bajabas. Ah, mira, habían ratones. Está increíble, en serio. Porque te hace transportar como a la época, el momento de... Está muy bonito. No es la casa del alcalde, pues más o menos. En inglés se llama warehouse. Es como la casa principal. Entonces aquí es donde se hacen reuniones, donde se hacen cosas. No es como la alcaldía, pero no es como el salón comunal más o menos. Y si ven la luz, está increíble porque estamos a medianoche. Entonces te transportan y te llevan a la medianoche de la época. Y si ven los grillos y todo, ya está amaneciendo, ya empezó a amanecer. Por allá está saliendo el sol. No, está increíble.
¡Qué locura! Literal. ¡Wow! Esto uno sí o sí lo transporta a la época. Miren cómo está amaneciendo. ¡Wow! Uno se siente realmente en la época. Y entonces llegamos a la parte, ya estuvimos en la vivienda, ¿sí ven? Va amaneciendo, ya es de día. Y llegamos a la parte comercial. Entonces ya estamos en el distrito del business y las cosas. Y acá sí está, sí señores, ya les muestro. También nos podemos quitar los zapatos acá, sí. Aquí está todo el mapa. A ver, les cuento. ¿Qué es esto? Esto es una farmacia de hierbas medicinales en el periodo Edo. Tenía 38 alimentos distintos que me imagino que los combinaban y ya se podía formar lo que querían. Entremos y vemos, se ve más de 38. Bueno, ni idea, la verdad. Hay que aprovechar a ir a la Plaza Met. No, está increíble esto de entrar. ¿Sí? Entonces aquí debía ser como las cosas secas. ¡Oh! Un abaco de esos. ¿Sí ven? Miren, aquí está. Con esto hacen el matcha. Con eso también trituran y hacen cosas. Pero con esto, entonces ellos aquí van poniendo cosas y esto lo van haciendo rotar. Y cuando rota, por acá bota la harina. Entonces estas son dos piedras súper pegadas. Este sí deben saber porque este aparece en varias películas. En El viaje de Chihiro, no sé si la han visto, por favor vean, las películas divinas. Y el señor las hierbas las mete acá y comienza a mover esto para triturar las hierbas. Y después con una brochita, tin, 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 las saca y las bota. Súper, ¿no? Así es como funcionaban esas. Y este debe tener, acá está el hueco, claro. Así es. En eso consiste esto. Entonces tú venías acá, llegabas acá, aquí está la persona encargada de esto. Entonces esto es tinta. Entonces aquí debía haber un pincel. Ella aquí escribía y va escribiendo acá. ¿Sí ves? Mira. Para saber cuál es tu mandado, cuál es tu recado, qué era lo que tú ibas a comprar. Y con esto ellos comenzaban a cobrar. Y eso lo mueven. Que cómo funcionan estos abacos no tengo ni idea. Porque son de 5. No tengo ni idea cómo funcionan, pero me parecen divinos. Tengo 10, no sé cómo funcionan, la verdad. Pero sí, esto es en memoria de la geisha. La señora aparece y mueve por acá y sube y baja. Me parece lo máximo. Y acá me imagino que acá, sí, claro, son todos los nombres de las hierbas que tenía. No, está increíble. Qué museo tan espectacular. Está muy, muy bonito. Entonces ya vimos el warehouse, la farmacia, que está increíble. No, ya entiendo por qué uno se pone los kimonos. No, esto debe ser una experiencia loca. Con kimonos y amigos y gente. Debe ser muy bonito estar acá con más gente. Yo estoy solo, pero tampoco no me parece grave. Es pa' machos, pero no es grave. Si ven entonces, aquí es donde hacían los kimonos. Y donde hacían todas las cosas en seda. Que hay un trabajo realmente espectacular en ellos. Porque acuérdense que los kimonos podían llegar a valer miles de millones. Hoy en día valen millones de yenes. Porque miran estos son bordados. Esos son bordados, hay otros que son pintados como esos.
¿Sí ves? Entonces esos y esos son pintados y hay otros que son como estos que son bordados. Y aquí están los kimonos. Me encanta, yo me estoy quitando los zapatos en absolutamente todos lados. Yo pensaría que esto es la casa de una geisha. Este es el salón de reuniones, el meeting, el de reuniones, la sala de reuniones. Claro, pues seguramente sí venían venir geishas y todo, pues porque ya son cortesanas para venir hasta a entretener y todas las cosas como les había contado. Ay, no hablaba lo de Patreon. No, entonces acá tienen sus paraguas lindísimos. Una super cocina. Con su tabla, con sus cosas. ¿Sí? Entonces aquí tienen su agua. Con su inodoro. Y ahí está sus telitas, sus dibujos con tela. Miren todo como llegaba hasta arriba, como ese debía ser como el centro de llamado para el pueblo, para seguridad, pues sí, debía ser como el centro de atención de todo el barrio. Otro santuario, porque con ofrendas, este sí tiene arroz, incienso y sus flores. Aquí un artista. Sí, podemos entrar. Otra vez con su abaco. Y acá tenía su cocina y su cuarto. Otra vez muy buena cocina. La tabla para el agua. Ya les voy a decir exactamente qué es ese famoso balde. Pues sí, señores, es para el agua. Esa es para el agua. Ven. Ya les voy a decir estas de qué son. Bueno, esto sí es una olla. Este Hagama, no sé qué será. No tengo ni idea qué será. Hagama. Ni idea qué será Hagama. Sin embargo, miren lo interesante de acá. De todas estas cuerdas son O para sostener ventilación de allá arriba, sostener la lámpara, y el otro de allá al fondo, ese de ahí, es para abrir la puertica, para poder llegar al techo a colgar los chiros que hay. Bonito, ¿no? Me encanta que además es que sea todo utilitario, ¿sí ves? O sea, que tú puedas abrir cosas, cerrar cosas. Así era el estudio Ghibli, que me da una rabia que no pueda haberles mostrado. Sus puertas corredizas, como era en la época, entonces uno podía cerrar y separar los dos espacios, el espacio personal del espacio comercial. Pues increíble, está tan bonito. Este sitio que está al frente se llama Karamonoya y era generalmente para cosas traídas de China. Entonces sus jarros, sus floreros, que pues claro, China estaba en otro tema y era el país más cercano para hacer negocios grandes, ¿no? Pero está súper interesante. También en el periodo de Edo. Llegamos a la juguetería. Uy, mi mamá hacía estos cuando era chiquita. Cuando nosotros éramos chiquitos. Miren. ¿Sí vieron?
Entonces esta era la juguetería. Uy, yo me acuerdo perfecto yo jugando con estos, sí, los que hacía mi mamá. Me encanta que atrás tengo unos niños como tratando de buscarle la explicación y no tienen ninguna explicación muy compleja de hacer. Es que son intercalados los hilos. Los hilos vienen los dos de este lado, después vienen para acá, después vienen para acá, después vienen para acá. Y al otro lado, entre los dos, viene uno. Y ese solo viene adentro y se hace por el otro lado. Tenemos los famosos trompos, esos que son como unos fuchi. Pero pues el resto del local estaba repleto de muñequitos. Miren eso. Las cometas. Ah, este sí no sé cómo era. Ya voy a mirar. Ok, les explico. Este hay que darle un tirón y después comenzar a pasar el palito por acá. Y esto hace una vibración como tienen, miren. Si ven cómo suena, tiene una vibración que hace que estos comiencen a dar vueltas y sigan girando. Sí, no sé si son con las mismas bolas que tengo yo en la almohada. Y estos son los trompos. Y si los ven, hay planos. Y están estos chiquiticos. Yo nunca fui bueno para eso, como se acaban de dar cuenta. Ni para los de cuerda fui bueno. Ven, este sí tiene un palito. Y estos tienen uno chiquitico. No, no puedo. No entiendo. Las máscaras. Y estos que no sé qué será. Este es muy famoso. Seguramente lo han visto en alguna película. Es muy famoso. Aquí hay un video donde te explican todo. Y el de belleza. El de cosméticos. Entonces, claro, ahí están sus cepillos, como les mostré cuando estuvimos en Kioto, ¿se acuerdan? Que en Kioto les mostré los cepillos, las peinetas, todas las cosas que eran lindísimas, que eran espectaculares. Me encanta el día. ¿Sí ven? Es plena luz de día. Esto no es una tienda de artistas. Esto es una tienda de libros. Esos son libros, todos esos son libros. Y la persona que vivía acá, vendía libros. Con razón tenía la parte de atrás tan glamurosa, pues, o sea, tan espaciosa. Es por eso. No. Es que no saben lo que acaba de pasar. Ya estaba yéndome y encontré la guía en inglés. Entonces, pero bueno, ya está hecho. Está muy chévere, la verdad. Y en el piso de abajo tienen estas maquetas que están muy bien hechas, están muy bonitas, se las voy a mostrar todas, de cómo fueron cambiando las épocas y de cómo fueron las cosas cambiando. Si ven, aquí es cuando ya entró un poco más en civilización extranjera, ya cuando si ven las casas tenían una cosa, mejor dicho les voy a mostrar para que vean todo. Pero si ves, es que incluso hasta la vestimenta de las personas ya se nota que ya ha cambiado todas las circunstancias. 1884. 1800
1932. Si ven, ya hay carros, ya las poblaciones comienzan a ser mucho más apretadas, ven, pero es de un detalle absolutamente increíble estas maquetas. ...1935... Miren todos los pisitos de tatami. Qué lindo. Ven, y ahí es cuando se comienzan a establecer las casas estas que son bifamiliares, que son una casa, un lote, mejor dicho, son dueños dos casas. Bonito. Ven, el baño siempre estaba en la parte de afuera. Bonito. Miren esta festividad tan increíble. No, es que está espectacular. 1956. Ya mucho más industrializadas, ya son edificios mucho más grandes, ya el terreno comienza a costar un poco más. La olla arrocera en 1958 era gas. Pucha, es que nos llevan demasiados años luz. Entonces ya tenían olla a gas en esa época. Un calentador de gas, 1926. Wow. Para poner gasolina. Eso era para poner gasolina. Otra de arroz del 70. Esta ya está muy moderna. La Singer, que eso sí todos hemos visto alguna en la casa, o en la familia, o en la tía, o la abuela, o la bisabuela. Siempre existió una de estas, eso sí era clave. Me parecen divinas. Y de moda ahorita está quitar esto y ahí poner un lavamanos y que esto sea la mesa del baño. Pero esa Singer así me parece divina. Los radios. Está la... 悦子さんのご両親にお目にかかってちゃんとご挨拶したんや。私はほんまに嬉しおました。せやけど家族4人座ったらもういっぱいいっぱいやさかい。お客さんの座りはる隙間をまず作らなきゃ。本箱代わりの貧乏箱やから外へ運び出してまるで引っ越し騒ぎでした。いいじゃん。その方運ぶんやで。 cuarto, 読んでたらあかんわな。 en sala de comer, お en 母さんの料 absolutamente 理も todo. 手伝わんなら。 Recordemos que todo esto es específicamente en Osaka. Esto habla de la evolución de Osaka. ¿Sí? Miren, casi el pueblito en el que estuvimos ahorita. Tal cual. Bueno, no nos vamos a aburrir más con todo esto. Nos vamos para el otro lado. Ya, caminé. Volví a salir a este pasadillo. Y no pueden creer, o sea, he encontrado hasta sitios de acupuntura. Hay de todo. Voy a entrar a este sitio a ver si encuentro que me encargaron una crema, un protector solar de Nivea, que aquí está como en $10. Y en el sitio, en mi país, está como a 20 o a $30, entonces muy recomendable. Ya salgo de acá, ya les sigo contando. Estoy perdido en esta vía como comercial, estoy completamente perdido, no tengo ni idea de dónde estoy. Y Google Maps me está diciendo como aquí a la derecha hay una entrada, y es una entrada de un edificio donde hay puras tiendas, no hay nada, ya busqué en el sótano, no hay nada, pero él insiste que hay que entrar ahí. Entonces, dado con
sino acá lo mismo. Aquí abajo, ¿qué hay? Aquí abajo lo que hay son máquinas de gachipón, de un juego rarísimo, que uno es de tirar bolitas y bolitas y bolitas, y en algún momento uno gana algo. No sé cuándo ni nada. Entonces bueno, voy a ver cómo logro ubicar y salir de acá urgentemente, antes de que se oscurezca, que no quiero estar aquí de noche, no porque no sea seguro, sino porque a donde quiero ir de día, con luz día mejor dicho, y esto está siendo el día perfecto para ir allá. Y miren estas escaleras eléctricas, están increíbles. Ay. Hola, hola, bienvenidos al Húmeda Sky Building. En esta increíble edificación decidieron juntar 2 edificios a 173 metros de altura, con puentes de cristal y una escalera mecánica en el cielo. ¿A dónde lleva tanta locura? Al jardín flotante. Desde arriba la vista de Osaka es espectacular. Debo confesar que tengo un poco de vértigo, me da un poco de vértigo esas cosas, pero todo sea por ustedes. Entonces, si ven, el sitio es súper bonito. Estamos en este momento en el piso, creo que 40. No es muy alto, la verdad. Lo que da vértigo son las ventanas. Me encanta que siempre hay anime. Habrá que buscar de qué es este anime. Stand My Heroes. En el Tokyo Tower, ¿se acuerdan que había una de unas chicas? Y que yo recogí los sellos de las chicas. ¿Será que acá están los hombres? Pero el sitio es súper agradable, súper bonito. ¿Sí ves? Entonces para todos lados ves el mirador. Que si ves, el edificio tiene ventanales por todos lados. Eso es súper agradable. Aquí tienes historias sobre la arquitectura. Eso también me parece súper bonito, que te muestren cómo fueron las cosas, mejor dicho. Entonces te muestran absolutamente todo, cómo fue la estructura, cómo es el edificio. ¿Ves? Nosotros estamos acá ahorita y vamos a subir acá. Y todo está ya van a ver, es increíble, es espectacular. Además tengan en cuenta que fue en el 92 y ellos construyeron toda la parte abajo, y donde estábamos parados arriba lo fueron subiendo poco a poco. Miren. ¿Sí ven? O sea, ellos construyeron las dos torres y después le pusieron esto. ¿Ven? Ahí van subiendo este espacio que es donde estamos ahorita. Ahora sí. Los japoneses en el 92 ya estaban subiendo edificios por ascensores. Nosotros en el 2025 todavía no hemos terminado un rascacielos que tenemos. Supuestamente el primer rascacielos de Sudamérica no lo hemos terminado. Años luz. Bueno, estos niños hay de todo, ¿no? Están en todos lados, ya les muestro. Ustedes saben que las niñas están fascinadas con todos ellos, ¿no? Porque pues cada uno debe tener alguna personalidad distinta, alguna cosa distinta, algo distinto. Aquí en la tiendita, pucha, pero es que son muchos. En la tiendita que hay acá encuentras esos corazones. Ya les muestro. Son corazones / candados. Y tú le puedes poner tu nombre, el nombre de la otra persona y la fecha. Y los ponen arriba, ya van a ver porque son espectaculares. Entonces si ves, tú acá vienes, les escribes todo lo que quieras
y te llevas el candado para arriba. Ah, miren el piso. Está increíble. Wow. Está increíble. Todos, o sea, además de que el piso está increíble con esta luz, está muy divertido. La vista está espectacular. Bienvenidos a Osaka, la metrópolis que late con una energía completamente propia y una de mis ciudades favoritas aquí en Japón. Si Tokio es el pulcro salón de té, Osaka es la bulliciosa cocina llena de risas donde el aceite chisporrotea y la diversión está servida. No es solo la tercera ciudad más grande del país, es el corazón palpitante de la región de Kansai y el motor de una gigantesca área metropolitana donde viven más de 18 millones de almas. Ubicada estratégicamente en la desembocadura del río Yodo, su historia como puerto vital la ha moldeado como el centro comercial e industrial por excelencia, pero su verdadero espíritu se vive en sus calles. Para allá, queda quieto. Y si ven como círculo, como es hueco en la mitad, ahí se ven el ascensor de subida y el de bajada. Y llegamos al sitio que es súper bonito, donde está pensado para dejar los candados. Trae una mesita ahí, ya les muestro, porque esa mesita ahí está puesta especialmente para que cuando se hagan la promesa de amor se puedan tomar una foto. No necesariamente tienen que ser pareja, pues hasta puede ser una familia como ellos lo están haciendo. ¿Sí ven? Entonces aquí estos candados para el resto de la vida, o no sé hasta cuándo. Les voy a mostrar abajo cómo es de bonito. ¿Sí ven? Pues hay gente que también trae sus propios candados, pero estos, mira, aquí hay de a dos. A ver, ¿dónde están acá? Aquí hay de a dos, aquí también hay de a dos, aquí también hay de a dos. Puede ser también cuando cumplen su aniversario, no sé qué digan. Y sí, no es de una familia este. Está muy bonito, me van a hacer llorar. De la familia no sé cuál, que sienten armonía entre todos ellos. Y sí, sí señor, son aniversarios. Ese negro es un aniversario, este de acá. Qué bonito. Me quiero casar. Ay, el amor es lindo. Y bueno, este es desde el otro lado, más o menos. Es súper bonito, en serio, no pensé que iba a ser tan bonito de noche. Y me dio rabia cuando llegué y vi la fila porque pensé que ya no íbamos a poder ver el atardecer. De hecho no lo pudimos ver, pero de noche, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece fascinante esta ciudad así de noche. Y no estamos tan arriba, ¿no? Estamos en el piso 40 y algo, no es tan arriba. Y esta señora hoy se encuentra espectacular. Está bella hoy. Y el silencio, porque si ves no hay tanta gente acá hablando duro, ni gritando, ni nada. Y es una ciudad gigante. Entonces se imaginarán. Miren el piso, comenzó a alumbrar. Bueno, pues es que Osaka tiene 19 millones de habitantes. O sea que, ahorita que me dieron el dato, o sea, es 2 veces Bogotá. Casi, sí, 2 veces Bogotá. O sea, es como 3 veces Lima. No sé, Argentina, cuántos habitantes, de Buenos Aires, cuántos habitantes tenga. Demasiada gente, 19 millones de pesos, es un poquito menos que el DF. Pero tengamos en cuenta que Osaka no es la ciudad principal es Tokio. Obviamente tampoco es igual de grande que Sao Paulo, pero pues Sao Paulo también es gigante. Les muestro. Son así.
los tienes que mandar a hacer con reserva. Y a otras dice amor para siempre. Divino. Súper tiernos. Y obviamente los JoJo tenían que tener su JR. Esto es en el piso de abajo. Que ya los JoJo. Que ahí están, hay una tiendita. Y ya se puede uno ir sin ningún problema. Ay, hay sellos. Aquí están para tu sello. Ah, qué bonito. Pues ya están los nombres, pero pues no sé si ese sea realmente mi sello. No sé. Es hora de regresar al hotel. Comer algo que no he comido casi todo el día. Y acostarse a dormir para pensar de una vez. Mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tenía ganas de ir a otro museo de comida. No sé si les parezca interesante. Tenía ganas de ir al museo de la mayonesa. Ojo, no es cualquier museo, no es cualquier mayonesa, es la mayonesa. En Japón ama la mayonesa y es un nivel y es increíble. Voy a buscarla bien a ver si está aquí en Osaka. Y si está acá en Osaka, maravilloso, vamos. El edificio realmente es una belleza. ¿Ah? Es espectacular. Es un espectáculo el edificio. Entonces ya saben que eso se subió después de haber construido las dos torres. Increíble. Hola, ya en el hotel. Compré algo para comer, algo acá en el cuarto. Abajo tienen todas las cosas para poderlo calentar, para poder comer, para todo. Entonces compré como una especie, no sé si alcanzan a ver, como una especie como de sopa. Dios mío. Y viene de 2 pisos, ese y abajo está el arroz. Entonces tú botas esto aquí encima, ya les muestro. Y ya, tú le echas esto aquí encima y ya te queda la comidita calientica, deliciosa, y tiene un huevito. ¡Oh, se ve delicioso! Entonces vamos a comérnoslo. Tiene tofu, no es huevos, tofu. Yo sé, puede llegar a parecer comida de enfermo. Puede parecer, no está mal. Venía con este sazonador. Entonces voy a comer esto con un té de jazmín y de mis rollitos, de mis triangulitos deliciosos. Como ya saben, me encanta, es el de ciruela, entonces, pero ese me lo voy a comer después. Se abre de esta forma. Se abre primero acá y sale perfectamente. Ahí te dicen los números 1, 2 y 3. Entonces ese era el 1, este es el 3, este es el 2. Entonces lo jalas de acá y sale eso. Y jalas el otro lado y listo. Le doblas las punticas y ya queda para comer. ¿Que porque viene con eso? Viene con todo esto para que el nori que es la alga que lo bordea, no se ablande con la humedad del arroz. Entonces, si ven, está completamente crujiente el nori. Cosa que aprendí, mucha gente los palitos los abren así, trácate. Aprendí que acá se abren en horizontal. Uno los pone así en horizontal y los abre así. ¿Por qué? Porque si tú los abres así, le puedes golpear a las personas que están a los lados. Si lo haces así, no hay forma que golpees a ninguna persona que esté comiendo al lado tuyo. Todo se puede con palitos. Entonces, buen provecho. Los dejo, muchachos. Que tengan buena noche, buen día, buena tarde. Buen provecho y nos vemos mañana.